Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Se acaba de estrenar El corazón de la materia, una puesta en escena que cuenta la vida de un hombre que lucha por conciliar el pensamiento científico con la fe. Hoy en Al Filo, Enrique González Torres, sacerdote jesuita y productor de la obra. Comenzamos. Bienvenido, padre Enrique González Torres. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Oiga, El corazón de la materia. La verdad es que qué bueno que regresa esta obra, porque en la primera temporada, sí fue la primera, se agotaron los boletos. Se agotaron los boletos, sí. Platícanos del corazón de la materia. Bueno, este es un libro, un texto de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es probablemente el jesuita más importante del siglo XX, porque él se atrevió a ser científico y a seguir con su fe religiosa. En un momento en donde estaban encontradas. Estaban encontradas, inclusive se prohibieron sus escritos en algún momento. Y él obedeció a esa prohibición, pero conservó sus escritos, que cuando iba a morir se lo deja a su secretaria y su secretaria los publica. Y sus escritos fueron una inspiración importante para el Concilio Vaticano II. Y todo un personaje todo hombre. Un personaje. A diferencia de otras personalidades que al acercarse más a las profundidades de la ciencia se retiran de Dios. Se alejan. ¿Por qué pasa esto, padre? ¿Por qué pasa eso? Porque sienten que la religión es una imposición, un freno, y que no les permite pensar con libertad. Y Teilhard es un personaje que se atreve a ser científico de gran calidad, y a buscar en la ciencia que él va desarrollando la grandeza de Dios. A conciliar. Estos dos mundos en aquella época pues tan difícil. Es una cosa interesante. Dentro de nuestra espiritualidad de jesuitas tenemos una meditación que propone San Ignacio al final de sus ejercicios espirituales, que se llama la contemplación para alcanzar amor, que nos invita, después de haber meditado en Dios y en la historia de Jesús, en la historia de la salvación, en el arrepentimiento, en todos los valores, nos invita a que veamos al mundo y que profundicemos en el mundo y que ahí encontremos la grandeza de Dios. Dios actuando, Dios amando el mundo a través de su creación. Entonces, Teilhard meditó intensamente con estos conceptos y él quiso entonces meditar en la materia y ver que la materia está en un continuo movimiento, en una evolución, y que esa evolución conduce a Dios, conduce a la grandeza de Dios. Y bueno, ahora El corazón de la materia, esta obra, pues es una gran producción. Platíquenos. Es una gran producción, es dirigida por Luis de Tavira. Como las cosas que hace Luis son muy bien hechas, con mucha perfección, un buen elenco de actores y actrices, con una música muy bella y que va narrando, por un lado, la vida de Teilhard, su pensamiento, sus conflictos, sus crisis, sus aspiraciones. Hay una escena bellísima en que el personaje de Teilhard... ¿Quién lo hace? Lo hace José María de Tavira. El personaje ve la tierra y hace un canto a la tierra y dice bendita materia. Y de ahí se saca entonces el nombre de El corazón de la materia. Una materia que al profundizarla le hace elevar el corazón a la grandeza de Dios. Entonces, y Teilhard entonces vive en un momento en el que empieza a ser más popular la teoría de la evolución y dice esto es. Y obviamente en círculos eclesiásticos, en círculos conservadores, dicen que está equivocado. Entonces, y ahí se... Sí, ahora en esa misma obra, en esa misma producción,
aparece una periodista que va haciendo un reportaje de las tragedias actuales, de la tragedia de Chernobyl, la tragedia ecológica, y de la tragedia de la división de los pueblos, de la destrucción de la organización social. Y entonces aparece un jesuita actual invitando a la lectura y a la reflexión de Teilhard, como que tenemos que recuperar la inspiración de Teilhard, que nos anima a defender el mundo de las destrucciones y hacer que la ciencia sea una ciencia que eleve al mundo y que no lo destruya, invitar también a que encontremos en la reflexión sobre la comunidad humana un acercamiento a Dios. Entonces aparece Teilhard por un lado, con toda su historia, y aparece la periodista, cuyo personaje representa muy bien Marina de Tavira. Aparece la periodista presentándonos esas dos grandes polos de tragedias, el desarrollo, la destrucción ecológica y la destrucción social. Y bueno, en el fondo también habla de la importancia de la espiritualidad. Así Puede es. uno ser muy preparado, muy leído, muy instruido, pero esta consistencia que pues a muchas personas les da pues el estar bien con Dios o el estar con Dios o sentirse acompañados, como quiera que le llamen Dios, es muy importante. Sí, es decir, todo el ser humano necesita ser espiritual. Finalmente, la espiritualidad es el destino de nuestra existencia humana. Y el asunto es que en muchas ocasiones los seres humanos se distancian de la espiritualidad porque piensan que Dios es un ser medio ogro que les impide el desarrollo de sus facultades. Y lo interesante de Teilhard invita a ser espirituales y a encontrar en esa dimensión espiritual la realización plena del ser humano. Y dice, hay que aspirar al punto omega, donde todos nos vamos a unir. Una espiritualidad que nos invita a la comprensión de todos los seres humanos y al aprecio y al cariño por toda la creación. A la tolerancia, sí. A la inclusión. Y al cariño a toda la creación. Bueno, usted fue rector de la Ibero. Así es, sí. Pues, ¿cómo invitaría a nuestros jóvenes, a nuestros millennials, a ver el corazón de la materia? Pues a que sean, decirles, tengan la audacia de salir de sus propios conceptos y buscar en los grandes personajes de la historia una satisfacción espiritual. Está Teilhard, están otros personajes también. Estoy pensando en una obra de teatro sobre un misionero italiano en China a finales del siglo XVI, que será la próxima que, si Dios me da la ayuda... Ya está pensando en eso. Ya estoy pensando en eso. Recuérdenos, por favor, porque ya está en cartelera en el CENART, esta obra de El corazón de la materia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta marzo? Hasta el 4 de marzo. Son 5 semanas de jueves a domingo. Ahora, es una obra que nos costó buen dinero. La producción es una producción... Sí, está bien montada. Llevada con mucho cuidado. Afortunadamente pudimos conseguir los recursos para presentar esta obra. Usted siempre consigue todo, padre. No se Por crea. Lo que trabaja yo. Me cuesta mucho trabajo, pero desde joven pues he pensado que uno debe aspirar a las grandes cosas, como decía San Ignacio, a la mayor gloria de Dios. Y eso me permite, cuando me siento que se me están cerrando las puertas, buscar una nueva puerta. Sí, porque de repente se nos cierran las puertas a todos. A todos, sí. Pero siempre hay una ventanita por ahí, ¿no? Sí. Y por ahí se mete uno, por ahí se cuela uno. Padre, de esta obra, después de la primera temporada, van para la segunda. ¿Qué es lo más importante? Además de ver que pues ni la ciencia ni la religión están peleados entre sí, o no estuvieron peleados, sino que más bien eran las personas en su concepción, pues las que se autolimitaban. Además de este concepto
tan profundo, tan importante, ¿en qué más vamos a reflexionar? ¿Qué nos va a dejar? Pues vamos a reflexionar en nuestros orígenes religiosos. O sea, muchos de nosotros hemos tenido una formación religiosa y nos fuimos separando. Y nos fuimos separando precisamente porque sentimos que la religión se quedaba chiquita para la explicación de los problemas del mundo y del mal del mundo. Y esta es una reconciliación con nuestro origen de pensamiento religioso y hacer un pensamiento religioso moderno. Creo que esto es lo fundamental en esta obra. Y salir con entusiasmo y decir, de veras, vale la pena comprometerse con la creación del mundo. Nosotros hemos sido invitados a contemplar la creación y a integrarnos en un proceso creador. Todo el mundo es parte, somos parte. Todos somos Sí. parte. Y ahí nos vamos a encontrar todos. Y vamos a amarnos todos y vamos a gozar todos en el Y haremos una conocimiento. fiesta, padre. Claro que Haremos sí, una ¿por qué fiesta. no? Oiga, padre, ¿le parece si terminamos con la asociación de ideas? A ver, dígame. A ver, un jueguito, no saben. Libertad, Es la satisfacción de poder hacer lo que en el fondo uno quiere hacer. fe, Fe es el ponerse de rodillas y contemplar la grandeza de Dios y su creación. el corazón de la materia, El corazón de la materia, una reconciliación con todo lo creado. Nada nos es ajeno. la familia, La familia es finalmente el encontrarnos con otros seres y compartir la vida con otros seres nos permite acercarnos a la grandeza de Dios y del mundo. Y los primeros seres con los que tenemos que volvernos a encontrar permanentemente son nuestra familia. oiga, y bueno, políticos, Pues realmente no me viene a la mente nada, pero esa es una respuesta. tendré que pensar que No, está la muy política es una acción necesaria y debemos animarnos a reconciliarnos con la política, aunque nos cueste mucho trabajo, para construir un mundo mejor. Pues muchas gracias, padre Enrique González Torres, por habernos acompañado. Le aprecio sobremanera que pues, nos obsequie el texto de la obra, ¿no? El corazón de la materia. Aquí está, de Teilhard el Jesuita. Muchas gracias, mucho éxito, estaremos pendientes. Gracias y ahí los esperamos. Seguro que sí. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al Filo. Acompáñenos.